Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través del libro de los Salmos. Llegamos a un salmo muy especial, un salmo corto, el Salmo 129, que es un salmo que es una plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión. ¿Qué es Sión? Sión es Jerusalén, Sión es la ciudad de Dios. Jerusalén, la capital de Israel, es una ciudad que ha tenido muchos problemas, ha tenido un centro de conflicto mundial, porque los palestinos reclaman a Jerusalén como la capital de Palestina y los israelitas dicen que es la capital de Israel, Jerusalén. Bueno, hay un gran dilema, todos tienen sus buenas razones, pero la Biblia dice que la capital de Israel es Jerusalén. Llegará el día en donde nuestro Señor Jesucristo regresará por segunda vez y aclarará, solucionará el problema se solucionará entregándole a los judíos lo que les pertenece. Y todo el que se oponga, pues va a ser destruido. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho, yo amo a los que me aman. El pueblo amado de Dios es el pueblo de Israel. Nosotros somos cristianos y creemos en Cristo, por tanto, no es que no tengamos velas en el entierro en la situación con los judíos, sí tenemos. Los judíos son nuestros hermanos mayores que aunque ellos no creen en Jesucristo, ni comparten la fe de nosotros, debemos orar por ellos, debemos orar por Jerusalén y debemos orar por la paz de Israel. Entonces vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios de misericordia, Dios de gracia, delante de ti venimos, Padre amado, para pedir tu preciosa bendición, la revelación sobrenatural del Espíritu Santo sobre nosotros para entender tu palabra, para poder extraer, Señor, ese mensaje de vida y de salvación que tú has puesto, Señor, a través de tu palabra. Tú nos has dicho, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Sabemos que tu palabra, Señor, trasciende los tiempos, Señor. Tú dijiste de tu palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado, Señor, estas preciosas cartas, estos preciosos libros, estos mensajes claros, Señor, acerca de tu voluntad. También porque se levanta allí en el Medio Oriente como un estandarte, Señor, comprobando maravillosamente que la Biblia es verdad, existe un pueblo llamado Israel. Existe una nación que fue escogida por Dios y es el pueblo judío. Oramos, Señor, por la paz de Jerusalén. Oramos por la conversión del pueblo judío. Sabemos, Padre Celestial, que tú tienes un tiempo especial para todas las cosas y aún habrá un tiempo especial para la salvación de ese pueblo, Señor. Algún día por tu divina gracia y por tu gran amor, Señor, serán cautivados, serán enamorados, abrirán su corazón, verdaderamente serán quebrantados y entregarán su vida, su fe, su alma y su corazón a Jesucristo como Salvador. Te pedimos por cada uno de nosotros, Padre nuestro, porque nos has entregado la administración de una vida, Señor, la nuestra. Te rogamos, Padre amado, que nos des la sabiduría para entender que cada día es una nueva oportunidad de honrarte, de servirte, que cada día tenemos la oportunidad de atesorar tesoros en el cielo, Señor. Porque todo aquel que sirve a Dios, el Señor le premiará. Porque todo aquel que hace el bien cosechará, Señor. Pedimos, amado Dios, que tú nos des, así el querer como el hacer, Señor. Y nos des, Señor, la disposición de ser personas de bien, Señor. De obedecer puntualmente tu palabra y de vivir, Señor, a la luz de tus mandamientos. Bendícenos, Padre Celestial. Colocamos en tus manos nuestros hermanos, Señor, que están cumpliendo años. Te pedimos, Padre Celestial, para que tu divina gracia sea sobre cada uno de ellos, Padre Santo. Bendícelos, Padre nuestro. Danos, Señor, ese gozo, Señor, de poder cumplir un nuevo año, Señor, sirviéndote a ti, Padre nuestro. Pedimos tu bendición, Padre amado, y te damos gracias en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos. ¿Quién está cumpliendo años? Camilo.
Él lo está cumpliendo años. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 129. Es un salmo muy hermoso y tiene una connotación muy especial, y es que muchas veces nosotros, que nos hacemos llamar cristianos, que decimos ser cristianos, desconocemos la profundidad y las raíces de eso. Somos cristianos y el cristianismo viene del judaísmo, y nosotros estamos en una deuda espiritual con el pueblo judío. Del pueblo judío vino el Mesías, del pueblo judío viene el Salvador de nosotros. Nosotros, aunque pueda que en muchas cosas no estemos de acuerdo con lo que los judíos hacen, en otras nos obliga nuestra fe a estar de acuerdo con ellos. Nosotros debemos orar por la paz de Jerusalén, por los dirigentes de Israel, por Israel como nación, por Jerusalén como la capital del pueblo judío, porque ese es el plan de Dios, porque así lo ha determinado el Señor. Y así será. Capítulo 29 del libro de los Salmos, versículo 1, leemos el epílogo antes de empezar. Dice: plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión, cántico gradual. Este es uno más de los cánticos graduales, de los cánticos de los peregrinos que subían hacia Jerusalén. Versículo 1. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. El pueblo judío ha sido un pueblo bastante sufrido. Ha sido un pueblo que estuvo prisionero o esclavizado en Egipto 400 años. Después estuvo en la tierra prometida. Después de allí estuvo mucho tiempo bajo el gobierno de David, bajo el gobierno de Saúl, bajo el gobierno de David, bajo el gobierno de los jueces, de los reyes. Pero desobedeció a Dios y luego el Señor lo entregó en manos de los babilonios. Nabucodonosor deportó al pueblo de Israel. Estuvo 70 años bajo el yugo babilónico, y luego estuvo bajo los medos y los persas, y luego bajo los griegos, y luego bajo los romanos. Y en este momento está peleando con los árabes y con Raimundo y todo el mundo. Y ha sido un pueblo que ha llevado muchas dificultades. En medio de la vida vamos a tener nosotros muchas dificultades, pero depende de nuestro punto de vista el resultado que nosotros tengamos para vivir. Cuando una persona ha tenido en su vida muchas dificultades y de todas ellas ha salido airoso, se vuelve un tremendo experimentado, una persona de mucha experiencia, un soldado de 1000 batallas. Lo que a veces nosotros no vemos es que la universidad del sufrimiento nos ayuda a ser ¿qué? Fuertes. ¿Y qué más? Ya estar preparados. Antiguamente se sufría mucho, las dificultades eran muchas y los problemas depresivos eran menos. ¿Por qué? Porque no había tiempo para deprimirse. Había que trabajar duramente. ¿A cuántas personas en Egipto, en Egipto, cuando el pueblo de Israel estuvo allí esclavizado en Egipto 400 años, ¿a cuántos los mandaban a clínicas de reposo? ¿Cuántos iban con el psiquiatra? ¿Cuántos iban a tomar medicamentos porque tenían problemas de insomnio, tenían problemas de estrés? ¿Por qué no existían esas cosas? Porque eso se curaba con una cosa que se llama látigo. Está estresado, venga, lo desestreso. Dice la palabra del Señor: dulce es el sueño del jornalero. ¿Por qué? Ay, Dios mío. Porque llega a su cama y cae hecho una piedra. ¿Sí? A veces la vida de sufrimiento nos ayuda en muchas cosas, y nosotros muchas veces nuestra vida cómoda, nuestra vida tan facilista que tenemos hoy día, nos lleva a ser muy débiles emocionalmente. Tenemos que aprender a ver el sufrimiento de otra manera. ¿Cómo debe ver el sufrimiento de un cristiano? Uy, vea, yo en esta vida yo he vivido las duras y las maduras, yo he pasado, ¿y qué más? Pero el Señor me ha sacado. ¿Cómo?
airoso, victorioso. 7 veces cae el justo, dice la palabra del Señor. ¿Y luego qué dice? Y 7 veces el Señor lo levanta. Vamos al libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. En el Nuevo Testamento, Romanos 8, capítulo 16. Y leemos aquí en Romanos 8, versículo 16, lo siguiente. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A veces tenemos un conflicto interno porque hemos entendido mal la palabra de Dios o nos la han explicado mal. A veces nos han explicado mal la palabra de Dios cuando nos dicen: usted es hijo de Dios, usted tiene derechos, usted es hijo del Rey de Reyes, usted puede pedir plata, oro, y de todo eso usted tiene derecho a pedirle a Dios y a exigirle a Dios, y si no, demándelo en la comisaría de familia. Vaya a la comisaría a ver qué le hacen a Dios, no va a pasar nada. Nosotros somos herederos, sí, somos herederos de grandes cosas, eso es totalmente cierto. Mira, para abrirte la boca, así como hay una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Es una ciudad grandísima, preciosísima, diáfana como el cristal, hecha de oro puro. Y si tú y yo nos esforzamos, allá vamos a vivir. ¿Cuántos añitos? Sin pagar arriendo, sin pagar agua, sin pagar luz, sin pagar impuestos. Allá vamos a vivir por los siglos de los. Además de eso, Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué habrá en ese cielo nuevo y en esa tierra? No sé, pero podemos tomar que este que Dios lo hizo para ser destruido por el fuego, es tan hermoso. Este que lo hizo Dios para unos raticos nomás, porque eso es el tiempo de este planeta y de este universo comparado con la eternidad. Un ratico. Si este es tan bonito y fue hecho para ser destruido, ¿cómo cree que será el otro que fue hecho exclusivamente para aquellos santos fieles que decidieron vivir una vida a otro nivel? Que decidieron vivir una vida con el propósito de honrar y obedecer a Dios, y por eso Dios nos va a premiar con un mundo que tendrá, yo me imagino más bien es que no tendrá. Lo que no tendrá, tristeza, llanto. Lo que no tendrá, maldad. Pero lo demás, ¿cómo será? Dice la palabra de Dios de una forma maravillosa: el que venciere heredará todas las cosas. ¿Sabe dónde el oro, la plata, no te pudrirá el corazón? ¿Sabe dónde? ¿Sabe dónde el tener todo el poder y toda la grandeza no te dañará el alma? ¿Sabe dónde? En el cielo. Por eso nuestra herencia está para cobrar. ¿Dónde? Allá. Y por eso tenemos que esforzarnos. Aquí, esto se llama el valle de sombra de muerte. Porque la muerte nos toca casi a todos, ¿sí? Hay una generación que no verá la muerte por la gracia de Dios, pero solo Dios sabrá si somos nosotros o no. Si lo somos, bendito sea Dios. Si no lo somos, pues nos tocará morir, pero debemos llevar nuestra fe. Como el Señor nos dijo: ven y séme fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y te daré la corona de vida. Tenemos entonces, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pregúntate a ti mismo: yo soy. Párese frente al espejo y dígale al espejo: espejito, espejito, ¿yo soy cristiano? Tenga cuidado lo que el espejo le puede contestar. Si su conciencia le dice: pues le falta. Pues Cristino, todavía le falta un pedacito. Pero quizás la conciencia le va a decir que sí. Entonces siga así, sosténgase. Si usted está caminando bien, siga así. No se eche las petacas, no se eche de qué, de una confianza vana. ¿Por qué? Porque el que no lucha legítimamente hasta el fin no será recompensado. Tenemos que aprender a seguir continuamente, a guardar el depósito de nuestra fe. Sigue diciéndonos acá, dice el versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Hasta ahí diríamos, terminemos el versículo ahí porque lo demás ya no nos gusta mucho. Y dice lo siguiente, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir entonces que el cristianismo lleva consigo sufrimiento? Sí. Sí, eso quiere decir. Pero yo escuché una vez un mensaje de un pastor que decía, pare de sufrir. Pues está equivocado. El cristianismo lleva consigo sufrimiento. ¿Quién es nuestro líder? Nuestro Señor Jesucristo, el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y él dijo, hablando de él, de su situación, si con el olivo verde hicieron esto, ¿qué dijo? ¿Qué no harán con ustedes? Los expulsarán de las sinagogas, los apedrearán, los perseguirán, los maltratarán, y muchos creerán que están honrando a Dios destruyéndolos. Sí, todo eso va a pasar. ¿Pero qué tenemos que hacer? Ser fieles, estar firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Dice, y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La voluntad de Dios es que nosotros seamos glorificados. El versículo 18 todavía es más hermoso, nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué quiere decir eso? Ay, no, la vida cristiana es tan dura, es tan difícil, yo como que no se imagina lo que sigamos luchando. ¿Qué hay al final del túnel? No se imagina lo que hay. Allá hay una luz y allá hay un trono y hay uno sentado en el trono. ¿Y quién está sentado en el trono? Es Jesucristo mismo. ¿Qué va a decir de ti, de mí, Jesucristo, cuando te vea, cuando me vea? ¿Será que de pronto dirá, bien, buen siervo, fiel? Aquí quería llegar, aquí llegó, entre en el paraíso de Dios. ¡Ay, qué dicha! Porque ahí sí ya la salvación está completica y segura. La salvación está completa en Cristo, pero está incompleta porque el que duda, ¿quién es? Yo. El que cambia, ¿quién es? Yo. Pero cuando lleguemos allá y cuando se lleve su estandarte, su testimonio y entregue su testimonio, su salvación es completa. Volvemos a nuestro estudio nuevamente. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 4, Primera de Pedro 4:12, antes de ir aquí a Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro también nos habla acerca del sufrimiento. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hay cristianos que dicen, es que yo no me explico, desde que me hice cristiano, todo se me puso color de hormiga, las dificultades. Así es. Las dificultades vienen. Y tenemos que aprender a ser fieles y a ser firmes. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué quiere decir esto? El propósito de Dios es que nosotros, cuando estemos en el cielo, digamos que, oiga, sí valía la pena. Sí, fue difícil, pero ya estoy acá. Nos gocemos con gran alegría, con una alegría eterna, estando en la presencia del Señor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios quiere ser glorificado y debe ser glorificado con nuestra vida. ¿Y cómo se glorifica a Dios en nuestra vida? Sino obedeciendo la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano, nosotros debemos obedecer, ¿qué? El Evangelio de Jesucristo. Que lo que dice la palabra del Señor son mandamientos, órdenes.
para nosotros como cristianos. ¿Para qué? Para obedecerlos. Luego nos sigue diciendo, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Sabes cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Sabes cuál es la respuesta? Indudablemente aparecerán. ¿En dónde? En el infierno. Allá van a aparecer. ¿Qué dice acá? ¿Y si el justo con qué? Con dificultad se salva. Tenga mucho cuidado porque muchas veces el diablo nos engaña y en otras ocasiones nosotros nos engañamos. A veces decimos, no, que le va a enseñar a su papá a ser hijos. Yo llevo 20, 30, 40 años en el Evangelio. ¿Eso sirve? Sí sirve si usted los ha vivido bien. Pero usted puede terminar, acuérdese de lo que dicen en la puerta del horno, se quema el pan. Si usted es conocedor de la palabra del Señor, pero no crece en la gracia y en el conocimiento de Dios, puede que su caminar en Dios no sea verdadero. ¿Qué significa? Significa lo que el apóstol Pablo le dijo a los cristianos: ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Significa que si yo no avanzo, retrocedo. Hay una marcha de soldados, pero hay un soldado que no quiere marchar y se quedó quieto. Ese soldado se queda quieto y simplemente por quedarse quieto frente a la marcha de sus compañeros, ¿qué pasó? Se quedó atrás. Se quedó. Pero él simplemente se quedó quieto. Sí, pero el deber es marchar. Me encanta y me parece algo tan... Cuando Dios llevó al pueblo de Israel y lo metió al desierto, 40 años lo estuvo en el desierto aprendiendo a obedecer al Señor. ¿Quién mandaba en el desierto? La nube. ¿Qué pasaba cuando la nube se quedaba quieta? Todos armaban sus camping, todos se quedaban. ¿Y qué pasaba cuando la nube echaba a correr? Desarmen y corran. ¿Y si usted de pronto estaba dormido? ¿Y si usted ese día tenía locha y no quería andar? ¿Se quedaba? ¿Qué pasaba si usted se quedaba fuera de la nube? La nube echaba a andar. Si usted perdía la nube, perdía la protección que Dios daba por el sol inclemente del desierto. Número 1. ¿Qué pasa en las noches en el desierto? La temperatura baja impresionantemente. Y para eso Dios proveyó ¿qué? La columna de fuego. De día la nube que les protegía del calor inclemente. Y de noche el fuego que les daba ¿qué? Calor. Para que estuviesen cómodos, para que estuviesen tranquilos. Dios es un Dios que nos ayuda. El versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir acaso? ¿Será que quiere decir que el sufrimiento es la voluntad de Dios? ¿Será posible que podamos entender que la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es que aprendamos a sufrir? Sí. ¿Quién de nosotros como padre haría todo lo posible para que sus hijos sufrieran en esta vida? ¿Quién de nosotros como padre o como madre haría todo? Es que tiene que aprender a sufrir. Nosotros no somos así. Por eso Dios es mejor padre que nosotros. ¿Sabe qué dice Dios el Padre de su Hijo Jesucristo? Por lo que padeció, ¿qué? Aprendió la obediencia, aunque era hijo. Y Jesucristo padeció la muerte y fue crucificado, y por eso Dios lo sentó. ¿A dónde? A la diestra de Dios. Porque la universidad del sufrimiento enseña las mejores lecciones de vida. No os sorprendáis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. El paraíso no es este. Pero el camino, el único camino, Jesucristo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino es Jesucristo. Volvemos a nuestro salmo y vamos al versículo 2. Dice en el versículo 2, mucho me han angustiado desde mi juventud.
mas no prevalecieron contra mí. Tremendo. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Pero eso es curioso. ¿Quién está hablando aquí? Alguien está hablando acerca del pueblo de Israel que era un simple esclavo en Egipto. Sí, me dieron látigo, me oprimieron 40 años, pero los derroté. ¿Cómo derrotó Israel a Egipto? ¿Cómo lo derrotó? Dios los derrotó por ellos. Las 10 plagas que vinieron de parte de Dios sobre el pueblo egipcio los dejaron derrotados. Tanto que cuando vino la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, los egipcios estaban tan temerosos, tan asustados, que Dios les dijo a los judíos: vayan y pidan que les regalen, vayan allá donde los egipcios y díganle que les regalen oro, plata, piedras preciosas, alhajas, que les regalen sus joyas preferidas. ¿Y sabe qué hacían los egipcios cuando los judíos les decían: oiga, ¿no tiene por ahí una cadenita de oro, un anillito de oro que me regale? Sí, pero váyase. Sí, pero váyase. Pero váyase. Tome, lleve lo que quiera, pero por favor, se lo suplico, váyase. E Israel, a las muy buenas, despojó a los egipcios de toda su gran riqueza. ¿Quién hizo eso? Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, es el Dios que nos ayuda, es el Dios que nos dice que debemos ser esforzados y que debemos ser valientes, que no nos preocupemos, que Dios está con nosotros. Deuteronomio capítulo 28, versículo 7, dice en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 28, versículo 7. Deuteronomio 28, versículo 7, dice así: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. ¿Qué es esto? Dios pelea. ¿Por quién? Por sus hijos. Y si tú eres su hijo, tranquilo. Confía en Dios y deje que el Señor enfrentará ¿a quiénes? A mis enemigos. ¿Qué ha dicho Dios? Mía es la venganza. ¿Qué? Yo pagaré. ¿Qué nos dice aquí en este verso tan hermoso el Señor? Dice Jehová ¿qué versículo era? 28, 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos defiende. Porque Dios está con nosotros ayudándonos. Segundo libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 32, Segunda de Crónicas 32. Versículos 7 y 8. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. El pueblo de Israel se enfrenta a un gran ejército sirio y tiene un gran problema porque lo superan abundantemente. Segunda de Crónicas 32, versículo 7, y dice: esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Era palpable que la diferencia numérica era, lo superaban completamente. Pero Dios les dice: no tengan miedo, con ustedes hay más. Con nosotros y Jesucristo de nuestro lado somos mayoría. Uno más Jesucristo, somos ¿qué? Mayoría. Bueno, ¿cuántos son los ejércitos de los cielos? Apocalipsis nos dice, ¿cuántos son? Y su número era millones de millones. Muchísimos. Todos ellos dispuestos a pelear. ¿Por quién? Por nosotros. Porque nuestro Señor es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso el Señor dice
No temáis porque más hay con nosotros que con él. Con él, versículo 8, con él está el brazo de la carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Confía en Dios. ¿Qué ha dicho Dios? Nunca te dejaré, ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Dios es fiel, Dios es leal. Él estará con nosotros. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Y si Él está con nosotros, ¿la victoria qué? La victoria es segura. No se preocupe. ¿Por qué? Saldrás airoso. Siempre vencerás, porque los que están con el Señor somos más que vencedores. Dios nos ayuda. Cualquier cosa que enfrentemos, Él va con nosotros. El problema pequeño, Él lo soluciona. El grande, también. ¿Qué debo hacer? Confiar. Confiemos en el Señor, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Él es nuestro amparo, Él es nuestra ayuda, Él pelea nuestras batallas. Volvemos a nuestro estudio en el libro de los Salmos. Regresamos nuevamente a nuestro Salmo. Versículo 3, perdón. Dice el versículo 3, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. ¿Qué es esto? Pues debe ser un gigante tan grande que pues tenía surcos. No. Sobre mis espaldas araron los aradores. ¿Qué? Látigo. ¿Cómo le dejaron la espalda? Con surcos, con tremendas cicatrices. ¿Qué quiere decir eso? Hay quienes aprenden de sus experiencias y hay quienes no aprenden de sus experiencias y están condenados a repetir porque no aprendieron. Nuevamente dice, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron grandes surcos. El sufrimiento en la vida nos lleva a grandes lecciones que nos dan preciosísimas enseñanzas que debemos atesorar. Hay quienes reciben el sufrimiento en la vida y cogen caminos diferentes. Hay quienes reciben el sufrimiento y viven amargados y se vuelven resentidos y se vuelven... Hay quienes reciben el sufrimiento y aprenden muchas cosas diferentes. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Deuteronomio 8, 2, y nos da el propósito divino acerca de las aflicciones. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice acá, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea que Dios nos aflige, sí. O sea que Dios nos prueba, sí. Porque Dios quiere saber si tu fe es genuina o no. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y esto es algo increíble. ¿Qué es el maná? Bueno, pan de ángeles. Llovió maná 40 años. Pero ellos andaban en continuo movimiento. Sí, pero la nube hacía que donde estaba la nube ahí llovía maná. Llovía en la mañana, llovía en la tarde. ¿Y qué era eso? Bueno, lo primero que era eso, era un milagro. Un milagro maravilloso. Dice que el maná era como semilla de culantro. Y uno dice, bueno, ¿qué será eso? Todavía no sé qué es. Dice como hojuelas con miel. Ah, ya, hojuelas con miel. O sea que les daban cereal con miel. Sí, cereal con miel. Y preparaban maná en tortas, maná de todas las formas que se podían. Y el Señor les alimentaba y les daba su provisión diaria.
Y muchos de ellos, ¿sabe qué dijeron? Ay, ese maná no sabía cacho ya. Ese maná, no, eso ya es. ¿Qué hay para el desayuno? Maná. ¿Y para el almuerzo? Maná. ¿Y para la comida? Maná. Y al otro día, ¿qué hay para el desayuno? Maná. ¿Y para el almuerzo? Maná. ¿Y para la comida? Como cualquiera de nosotros diría, ay, qué aburrido. Pero no se dan cuenta. Vamos a seguir leyendo a ver si nos damos cuenta de algo muy especial. Sigamos leyendo y sigue diciendo lo siguiente. Y te afligió y te hizo tener hambre. El versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado de estos 40 años. Ay, ¿cómo así? O sea que tuvieron una túnica que les duró 40 años. ¿Dónde cosen eso? O sea que su ropa les duró ¿cuántos añitos? ¿Y por qué? Porque Dios les cuidaba, ¿qué? Todo. Sigamos leyendo, dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. ¿Se imagina esa gente echando quimba todo el día para allá y para acá? ¿Y los pies no se les hincharon? No. ¿Por qué? Algunas personas dijo por el buen alimento con el que se alimentaban. ¿Cuál era? Maná. Pero es un alimento creado ¿por quién? Por Dios, con todos los nutrientes, mejor dicho, eso era una belleza. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así tu Dios te castiga. ¿Qué quiere decir? Dios nos castiga para educarnos. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir una vida de obediencia y de temor ante nuestro Dios. Seguimos leyendo, dice, versículo 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas, en montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el propósito de Dios al bendecirme? El propósito de Dios cuando me bendice es que yo aprenda a ser agradecido. Desafortunadamente, a veces los propósitos de Dios son truncados y el Señor critica a su pueblo de Israel y dice, crié hijos y los engrandecí. Y cuando los engrandecí y prosperaron, se fueron por otro lado, abandonaron a Dios. Tenemos que aprender a ser fieles. Y el Señor, en su misericordia y en su gracia, Él nos ayudará, pero tenemos que aprender también a administrar las bendiciones y todo lo que Dios nos da de forma correcta. Volvemos a leer el Salmo 129, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Los sufrimientos en la vida de un cristiano deben llevarnos a decir que fue difícil, fue muy duro, ¿pero qué? Pero la mano del Señor, ¿qué? Siempre me sostuvo. Pero puedo cantar victoria, ¿por qué? Porque Dios me ha ayudado. Versículo 4 dice, Jehová es justo, corta las coyundas de los impíos. Y aquí viene del versículo 4, habla de la justicia de Dios. Dios es justo, Dios ve nuestro sufrimiento, Dios nos ayudará. Libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10. ¿Qué dice Isaías 41, 10? ¿Qué decimos nosotros en cuanto a las leyes humanas? ¿Son justas? No. Una persona se llega a robar 5 millones y le meten 40 años de cárcel. Y viene uno de los ladrones de cuello blanco y se roba 20, 30 mil millones. ¿Y qué le hacen? Le dan 4 años de cárcel, le dan casa por cárcel,
mejor dicho, para que disfrute lo que se robó. Sí, eso es normal, porque esta vida y las leyes que tenemos son injustas. Leyes de hombres. Isaías 41:10, ¿qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No se descorazone mirando que las leyes son injustas. No se vuelva como a veces nos sacan a bailar los políticos. ¿Ha visto cómo nos ponen a bailar? Viene el político y le llena la oreja a uno y le dice, no, es que yo sí, no. Y a veces los políticos vienen y ellos saben cómo se comunican con los evangélicos. Hermano, varón de Dios, amén, aleluya. Y uno, ay, ese. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esta segunda parte me parece tan preciosa. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿En quién puedo confiar? En Dios. Dios es mi ayuda, Dios es mi esperanza, Dios es el que me va a ayudar, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios debe ser todo para nosotros los cristianos. A veces nosotros decimos que nosotros, a diferencia del pueblo de Israel, nosotros no somos esclavos, no nos han esclavizado, somos una nación libre, gracias a Dios. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 34. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, Jesucristo nos aclara que no se necesita ser subyugado por otro para ser esclavo, sino que se necesita, Juan 8, 34. Dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 34, dice lo siguiente, 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Qué pasa? Cuando yo vivo en pecado, ¿soy esclavo de quién? Del rey de los pecadores. ¿Quién es el rey de los pecadores? Satanás. Cuando Jesucristo vio venir a Satanás, no lo llamó el rey, lo llamó el príncipe. Le dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Tengo mucho que decir, pero no lo voy a decir, porque ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué dijo? Nada tiene. ¿En quién? En mí. No tiene ninguna inversión en mí. Muchas veces Satanás invierte en ti. ¿Para qué? Para robarte tu alma. ¿Qué clase de inversiones hace el diablo en mí? Pecado. Me enseña que el pecado es delicioso. ¿Por qué la gente? A veces yo me pregunto por qué hay personas que tienen una pareja y la engañan y se van con la que engañan y luego se vuelve el esposo oficial y luego a ese también lo engaña. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es la respuesta? La Biblia dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso, porque les gusta, ¿qué? Lo oculto. Dice entonces nuevamente, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 34, dice, ¿dónde voy? 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no queda, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que ser libertados por el Hijo de Dios. ¿Cómo soy libertado por el Hijo de Dios? Tenemos que recibir a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y nuestro Salvador. Y tenemos que disponernos para no volver a ser esclavos del pecado. El que vive en pecado, el que practica el pecado, Dios dice, ¿le pertenece a quién? Si el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Por eso muchas veces
nosotros nos engañamos. Practicamos el pecado y vamos el domingo a la iglesia y concluimos rápidamente, yo soy cristiano. Puede que tú te confundas, pero Dios no se confunde. Dios sabe verdaderamente quiénes somos cada uno de nosotros. Llegamos a la parte final de nuestro estudio, versículo 5, dice, sean avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Esto es tremendo. Sean avergonzados y sean... Acuérdense que la oración es que Dios mate a los enemigos de Sión. Sean avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Sión es Jerusalén. Sean como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a veces en los techos nace hierba, ¿sí? Nacen unas maticas, ¿eh? Y esas maticas pues nacen cuando llueve mucho, en invierno. Pero después que salen esos solazos y se tuestan las tejas, las maticas también se secan. No tienen fruto, no sirven para mucho, no se recoge nada bueno de ellas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre nosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir todo esto? Algo tremendo y algo terrible. Un día, el mundo entero será seducido con el odio en contra del pueblo judío, el antisemitismo. El antisemitismo está creciendo en nuestros días. Mucha gente aborrece a los judíos. Por X o Y motivo, hay muchos pueblos en la tierra y hay muchas personas en particular que odian a los judíos. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 2. Si no sabe dónde queda Zacarías, queda en el Antiguo Testamento. Si no sabe dónde lo encuentra, ubíquese en Mateo, que es el primer libro del Antiguo Testamento. Retroceda, ahí está Malaquías. Un poquitico más atrás de Malaquías. Le diría a alguien por molestarlo, si no sabe, no encuentra Malaquías, de Malaquías. Detrás de Malaquías está Zacarías. Zacarías capítulo 12, versículo 2. Zacarías 12, 2 nos habla de algo maravilloso, de algo que debe llenar nuestro corazón de alegría. ¿Qué es? La misericordia de Dios para con el pueblo judío. Un día el pueblo judío. ¿Y por qué nos debe llenar el corazón de alegría? Porque ellos son el pueblo de Dios. Un día el pueblo judío abrirá su corazón como nunca lo ha abierto y palpitará el corazón judío diciendo Jesús, Jesús, Jesús. Y aquí está escrito. Zacarías capítulo 12, versículo 2. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Quiere decir que muchos pueblos de la tierra se levantarán sus ejércitos y se irán a matar a los judíos. Eso es lo que quiere decir. ¿Otra vez? Otra vez. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos. Todos los que la carguen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Quiénes? Todas. Todas. ¿Usted se imagina que Israel es de grande como el Meta? ¿Usted se imagina qué seríamos nosotros los metenses peleando con todo el mundo? Pero acuérdese de lo que hemos estudiado. ¿Qué hemos estudiado? Yo y Dios somos mayoría. Y eso es lo que la gente no entiende. Israel, cuando Israel abra su corazón hacia su Dios, ellos son mayoría. Tendrán el arma más poderosa del universo y de todo lo que existe. ¿Cuál es? El gran poder de Dios. En aquel día Jehová herirá con pánico a todo caballo y con locura a todo jinete. ¿Qué pasará? Se volverán locos. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. ¿Qué es eso? Dios peleando para defender a su pueblo. ¿Usted se imagina un loco con uno de los mejores rifles que existen en nuestra tecnología moderna en armamentismo? ¿Qué hace ese loco?
Pues imagínense, pobrecitos los que estén alrededor de ese fulano loco. Los va a pelar. ¿Qué dice acá? Los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, pero no dicen, confiamos en el escudo, en el coraza de hierro, en el lanza de David. No dice nada de eso. ¿Qué dice? Mira lo lindo. ¿Qué dice? Los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, en Jehová nuestro Dios, en Jehová de los ejércitos su Dios. Tenemos fuerza en Dios. ¿Y qué van a decir ellos? Sí. ¿Tenemos Dios con qué salir a pelear? Y van a decir, sí, tenemos Dios con qué salir a pelear. Y saldrán a pelear. ¿Sabe por qué dicen esto? Porque en este entonces, en el futuro, cuando Israel reconozca a su Mesías, el anticristo les habrá decomisado todas sus armas. Les habrá quitado su aviación, les habrá quitado todo lo que ellos tienen en últimas tecnologías. Y entonces, ¿qué les va a quedar? ¿Sabe qué les va a quedar? Espadas, azadones, palos. Por eso van a decir, tenemos fuerzas en Dios, porque armas no van a tener, pero tendrán la protección divina. Dice, y los capitanes de Judá dirán en sus corazones, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré los capitanes de Judá como brasero de fuego en leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. ¿Qué quiere decir eso? Guerreros inmortales. Son intocables. ¿Quién los protege? Dios. Pero van a causar muertos en cantidades. Y consumirán a diestra y a siniestra, quiere decir, y matarán a la derecha y a la izquierda a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se ensoberbezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Este versículo es importante, muy importante. ¿Sabe qué quiere decir este versículo? Este versículo dice, el que se declara enemigo de los judíos, ¿se declara enemigo de quién? De Dios. Y a veces no lo entendemos. ¿Y por qué? Porque Jesucristo es judío y es Dios. Nació de una virgen llamada la Virgen María y fue registrado y es judío. Y él mismo lo dijo, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Versículo 10, y derramaré sobre la casa de David. En este versículo 10 viene el mover del Espíritu Santo maravilloso y sobremaneramente especial sobre el pueblo judío. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Qué es la gracia? Es el regalo de salvación. ¿Y qué hace la gracia de Dios? Nos pone a orar. Nos pone en comunión ¿con quién? Con Dios. Y derramaré sobre la casa de David, donde voy. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración. Mira lo que sigue. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Qué quiere decir eso? Lo van a ver tal y como lo dejaron en la cruz. Con cada golpe, con cada herida, con cada hueco. Lo van a ver. ¿Y qué va a pasar? Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Dice, como se llora por hijo unigénito muerto, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adrinamón en el valle de Megido. Y la tierra prometida, el pueblo de Israel dice, la tierra lamentará. Cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí. Todos, las 12 tribus de Israel, todos los otros linajes, cada uno por sí y su mujer por sí. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno llorará, porque siente la culpa de que ellos mataron a su Mesías.
Y van a pedir perdón y el Señor misericordioso, clemente y bueno, ¿qué va a hacer? Los va a perdonar. ¿Y qué les va a decir? Hijitos, a pelear, porque nos quieren matar. Y el Señor Jesucristo irá delante de ellos a la batalla. ¿Por qué? Porque es judío. Y se librará la batalla más sangrienta. Y habrá tantos muertos. Porque cuando la gente piensa que, nos tragaremos, eso es pan comido, no tienen ni idea de lo que es pelear contra Dios. Todo el que pelea con Dios, pierde. Y todos ellos perderán. Y los reunirá Dios en el valle de Armagedón, en el valle de Megido, y los escurrirá y morirán allí. Y la gente va a entender que con Dios no se juega. El pueblo judío es el pueblo de Dios y nosotros debemos orar para que la gracia de Dios venga sobre el pueblo santo de Dios. Terminamos en Romanos, en el capítulo 10. ¿Qué nos habla Romanos 10? Romanos 10 nos da una de las recomendaciones más especiales para todos nosotros. Romanos capítulo 10, versículo 8 dice lo siguiente: ¿mas qué dice? Romanos 10, 8. ¿Mas qué dice Dios? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál palabra? La palabra que tú debes decir, o las palabras que debes decir, si es que te quieres salvar. Las palabras de arrepentimiento, las palabras de la aceptación de la misericordia de Dios. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Estas son las bases de lo que se conoce como la oración de fe. ¿Qué debo hacer en la oración de fe? Esta es la oración de fe. Reconocer a Jesucristo y pedirle perdón por mis pecados. Pedir que el Señor escriba mi nombre en el libro de la vida. Y el Señor me dará perdón de pecados, salvación y vida eterna. Pero, oído, si usted nunca se inscribió, si usted nunca pidió perdón, si usted nunca hizo memoria de sus pecados, la culebrita por cobrar sigue ¿qué? Viva. Y el que no confiesa sus pecados, cuando se muera, le van a pasar la cuenta de cobro. El regalo más maravilloso que Dios nos da es la capacidad de podernos arrepentir, de poder pedir perdón y de absolutamente ser perdonados. Pero si usted no quiere pedir perdón, pero si usted no quiere ser perdonado, pues el Señor le cobrará y pagará hasta el último de lo que da. Versículo 10, y aquí terminamos, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahí lo acabamos de leer. Debemos hacer reconocimiento de nuestros pecados, debemos hacer oración de fe. Voy a invitar a quienes quieran hacer oración de fe, que la hagan, vamos a orar y vamos a pedir, y quienes quieran hacer oración de fe la puede hacer allá mismo, de donde está sentado. Maravilloso Padre, oh Dios de gracia, de poder, de misericordia, delante de ti venimos, Señor, agradeciéndote, porque cada vez, Señor, que nos das la oportunidad de reconocerte, Señor, abres las puertas de la gracia desde el cielo, llamando a todos los que quieran ser salvos, Señor. Te pido, Padre Celestial, que escuches a todo aquel que quiera hacer oración de fe, que reconozca que eres un Dios maravilloso, infinitamente bueno, pero también eres fuego consumidor, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú escuches nuestra voz, Señor. Ruego, Padre amado, por todos los que quieran hacer oración de fe, para que tú los escuches, Señor. Tu palabra nos dice que los ojos de Jehová vagan por toda la tierra, mirando a sus hijos. Los oídos de Dios están atentos al clamor de cada uno de los hijos de Dios. Con todos los que quieran hacer oración de fe, allí sentaditos, póngase en contacto con Dios y repita
desde su corazón y con sus labios esta oración. Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo quiero reconocer que yo soy pecador y que tú eres mi Dios y mi Salvador. Yo te recibo. Yo invito a mi vida para que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo llenen mi vida de su divina presencia. Bendíceme y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy recibo por fe perdón de pecados, salvación y vida eterna. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, precioso Padre, porque tú eres un Dios grande, misericordioso y bueno, porque los pensamientos que tienes para con nosotros son de continuo solamente el bien, porque anhelas, Señor, la salvación de nuestras almas. Dirígenos, Padre amado, y bendícenos, nuestro buen Dios. Queremos bendecir a nuestros hermanos, Señor. Derrama de tu divina gracia sobre cada uno de nosotros, Señor. Bendice a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a que cada día, Señor, firmes, caminemos en el camino de la fe. Sigamos adelante, Señor, como árboles que crecen, regados por tu palabra, Señor, nutridos, Señor, por tu Espíritu Santo. Queremos ser árboles de buen fruto, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por tus grandes misericordias. Bendecimos, Señor, lo que voluntariamente apartamos en diezmos y ofrendas. Bendecimos, Señor, tu palabra preciosa. Y te pedimos, Señor, que nos des corazón agradecido, corazón temeroso, corazón dócil ante tu palabra, Señor. No nos dejes, Señor, endurecer por el engaño del pecado. No nos dejes, Señor, llegar a conclusiones necias pensando en que Dios se agrada de nuestra vida de pecado, lo cual nunca es cierto, sino que a santidad nos ha llamado Dios. Bendícenos, oh Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.